Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes. Gracias por estar aquí en la aula virtual del martes 11 de mayo. El día de hoy tenemos el tema sostenibilidad, pandemia y desarrollo. Nos acompaña nuestro querido expositor José Manuel Pano. Él es ingeniero industrial y corporate strategy del MIT, mentor de proyectos y especialista en gestión y estrategias de desarrollo económico con sostenibilidad social y ambiental para el sector privado y el sector público. Él es entrenador certificado de Naciones Unidas y FAL-UNITAR para la Agenda 2030 de los ODS. Bienvenido, José Manuel. Bueno, muchas gracias. Eh, Cuando vos me digas, empezamos si Sí, ya. querés. Sí. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Voy a compartir una pantalla para poder acompañar esta charla de sostenibilidad, pandemia y desarrollo. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es lo que ha pasado qué es lo que ha dejado al descubierto la pandemia en términos de desarrollo y en términos de sostenibilidad, más allá de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En el año, digamos, la, la, las Naciones Unidas, hace ya varios años, yo diría desde la cumbre de Río, allá por los años 80, venimos como ocupándonos de el ambiente y el planeta. Y bueno, se ha avanzado en varios acuerdos, en algún momento se habló del protocolo de Kioto, algunos países lo firmaron, otros no. Después el protocolo de Kioto, que daba lugar al financiamiento a través de los bonos de carbono, cayó de alguna manera en desuso, y apareció la Agenda del Milenio, que tenía una cantidad de metas al 2015. La verdad es que fue un montón de declaraciones que terminaron siendo un fracaso en el sentido de que los objetivos que promulgaba la Agenda del Milenio no, no estaban, no estaban siendo cumplidos. Y ¿se está viendo la pantalla? Pregunto. No, José, no está compartiendo pantalla. A ver, vamos de nuevo, porque puse compartir la pantalla. A ver ahora. Ahí sí. Bien. Igual lo que estaba hablando no era parte de esto. Y la Agenda del Milenio, como les decía, fracasó. Y entonces, con motivo del 70 aniversario de las Naciones Unidas, se proclama, bajo el lema de transformar nuestro mundo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos. Cada uno de estos objetivos tiene una cantidad de metas, 169 metas en total, cerca de 200 países y ciudades firmantes de la Agenda 2030. Y bueno, y 4 años más tarde, digamos fines de 2019, llega la pandemia. Y la verdad es que la pandemia lo que ha mostrado al mundo es la fragilidad de la humanidad y que hay una sola globalización posible, que es aquella en la cual las personas y el planeta formamos parte de un continente interrelacionado. Entonces, un poco la presentación que voy a hacer hoy de lo que quiero conversar y después en las preguntas intercambiar y obtener también la opinión de ustedes, es
a partir de la pandemia, y que estamos en pandemia y que vamos a seguir en pandemia, ¿qué significa la sostenibilidad en este contexto? ¿Y qué cosas podemos hacer por la sostenibilidad en este contexto? Entonces, algunas cosas que venían sucediendo a partir de este año 2015, la Agenda 2030 y algunos compromisos, es que, por ejemplo, en términos de matriculación escolar, hacia fines del 2018 había 600.000 niños de edades entre 0 y 14 matriculados. Hacia fines del 2019 eran 1 millón. Y para que más o menos nos ubiquemos, perdón, 1.000 millones, y para que más o menos nos ubiquemos, la población mundial en ese segmento etario está alrededor de 2.000 millones. O sea, habíamos pasado de un 30% de matriculación a un 50% de matriculación. La otra cosa que también venía progresando era la participación activa de la mujer en lugares de decisión empresarial, ambiental, social. Este gráfico muestra la situación de Argentina, donde pueden ver, por ejemplo, el crecimiento de las mujeres profesionales que toman decisiones en el orden de 36%, allá por el año 2012, y cerca del 42% más adelante, en el año 2019. Números que venían creciendo. El 2018 fue un poquito mejor que el 2019. Y el otro tema en el cual se venía progresando, y que de alguna manera es una paradoja, es el combate de las enfermedades transmisibles. Este gráfico de la Organización Panamericana de Salud, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, muestra la infección de dengue, los últimos 2 años, que se ve ahí que bajan, son el año 2018 y el año 2019. Pero también aparecían otras cosas, ¿no? Y que de alguna manera nos van a ir llevando a explicarnos algunas de las cuestiones vinculadas a por qué aparece una pandemia y por qué vamos a seguir en situación de pandemia a menos que estas cosas las corrijamos. La primera de ellas es la inseguridad alimentaria. La Organización Mundial de la Salud divide la seguridad alimentaria en seguridad, lo que está en verde, inseguridad primaria, lo que está en amarillo, y inseguridad extrema o grave. En 1.250 millones de personas es aproximadamente el 18% de la población del planeta. 746 millones son aproximadamente el 10%. Digamos, el 10% de la población del planeta no come todos los días. Y el 18% de la población del planeta no come, pero no llega a la base vitamínica alimentaria necesaria diaria, a la ración diaria de vitaminas. Otro tema también importante en términos del planeta era la degradación del ambiente. Todos venimos escuchando el calentamiento global, la desertificación, las inundaciones, el contenido de anhídrido carbónico o los gases de efecto invernadero en la capa atmosférica. Y un tema social muy importante, que es la desigualdad. La desigualdad venía creciendo en términos económicos, en términos sociales. Cada vez el porcentaje, digamos, si uno distribuye el Producto Bruto Mundial, el
10% de empresas o empresarios tienen arriba del 70% del Producto Bruto Mundial, o deciden arriba del 70% del Producto Bruto Mundial. Este es un gráfico que muestra la longevidad hacia fines del año 2019. Los colores más verdes están cerca de los 85 años, la línea del medio, digamos, el amarillo, el ocre, está en el orden de los 50 años de expectativa de vida. Bueno, ahí pueden ver América Latina con Brasil, una expectativa de vida un poquito menor que el resto de América Latina, que tiene una expectativa de vida más cerca de los 75 a 80 años. Como creo que más o menos todos sabemos, África tiene una expectativa de vida en función de la condición alimentaria y de la condición digamos, de protección de recursos naturales y de acceso a la alimentación más complicada. Entonces, la expectativa de vida en África en algunos lugares está en el orden de los 40, 45 años. Y este gráfico a mí me gusta compararlo con este otro gráfico, que es el gráfico de los contaminantes emergentes en el agua. ¿Qué son los contaminantes emergentes en el agua? Fundamentalmente son los fármacos que los esquemas tradicionales de tratamiento de efluentes no están preparados para hacer barrera de estos fármacos. Por ejemplo, el ibuprofeno, el éxtasis, también los microplásticos. Los microplásticos son aquellos plásticos que tienen un diámetro menor a 5 micrones, para que más o menos ustedes tengan una dimensión. Todos en los países desarrollados y semidesarrollados estamos comiendo aproximadamente el tamaño de una tarjeta de crédito por semana en microplásticos. Esto viene en las cremas para manos, para las caras, viene en las pastas de dientes, por supuesto también viene el agua. Todas las aguas minerales que compramos en los supermercados tienen microplásticos. ¿Y por qué comparo esto? Porque fíjense que en los lugares donde la expectativa de vida es mayor, es donde es mayor la cantidad de contaminación. Entonces, todos estos temas venían siendo de preocupación, yo diría más de declaraciones que de otra cosa. A fines del año 2019 se hizo la reunión que se hace anualmente, que se llama COP, el compromiso de las partes, y en esa reunión, por primera vez, que fue la reunión número 25, los países no llegaron a un acuerdo, digamos, se terminó la reunión sin poder firmar un documento en el que todos estuvieran de acuerdo. Si hablamos desde el punto de vista de la capacidad de generar tus propios ingresos, tu autonomía de vida, este es el mapa que emite el World Economic Forum. Este mapa es del 2018, donde lo amarillo, digamos, en la barra de abajo, lo que está sobre la izquierda es el punto cero, sería que todas las personas tienen la misma posibilidad de acceso a autosatisfacer sus necesidades, y en la línea más azul, en el otro extremo, es que hay la misma cantidad de personas que pueden satisfacer sus necesidades y mucho más que eso, con la misma cantidad de personas que no satisfacen ninguna necesidad. Entonces, bueno, de nuevo, hablando de Latinoamérica, en este contexto de los premios Latinoamérica Verde, ustedes ven que los niveles de desigualdad, de nuevo en Sudamérica, se presentan, digamos, dentro de lo que sería
los 2/3 más desiguales, ¿no? La parte más desigual del planeta está en el África. Acá hay una zona donde directamente no tenemos información. Australia aparece como uno de los lugares donde la posibilidad de generar tu propia autoexistencia está más repartida y más distribuida en el mundo. Entonces, cuando empezamos a mirar estas cosas, ¿no? Lo que está pasando en el planeta, que como verán va mucho más allá de lo que sería el calentamiento global y los gases de efecto invernadero, quiero hacer este paralelo. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, si tomamos allá el Big Bang. El hombre sobre la Tierra tiene aproximadamente unos 200.000 años, y la revolución industrial tiene 220 años de antigüedad, allá por el año 1800. Si nosotros quisiéramos llevar esto a la escala calendaria, ¿no? y decir, bueno, 4.500 millones de años lo transformamos en un año calendario, entonces, bueno, la Tierra nació el primer segundo del 1 de enero de este año. El hombre apareció en la Tierra en los últimos 35 segundos, los últimos 35 minutos, perdón, y la revolución industrial sucedió hace apenas unos segundos. 2 segundos para ser preciso. Quiere decir, en 2 segundos hemos destruido el planeta. Y la destrucción del planeta, obviamente, entre otras cosas, ha tenido un impacto en la economía global. Este impacto de la pandemia, para ir a una situación más extrema, tiene acá una imagen provista por el Fondo Monetario Internacional hacia el mes de octubre del año 2020, donde Latinoamérica podríamos decir que está entre el 10 y el 15% de crecimiento negativo de Producto Bruto Industrial, ¿no? Hemos decrecido entre el 10 y el 15%. Estados Unidos está en el orden del 3-4%, lo mismo parte de Asia, Europa que ha sido más afectada. Recuerden, al principio de la pandemia, Italia, España, Francia, Inglaterra, están más o menos como América Latina, con la diferencia que si uno viera, información que no la tengo en un gráfico, pero yo creo que todos ustedes la leen, si uno viera cuál es la capacidad de recuperación de esta situación de caída tan brutal de productos brutos, el año 2021 Europa tiene una recuperación del 2, 3, 4%, Estados Unidos también, y en Latinoamérica estamos ahí discutiendo si estamos entre 0 y 1% de crecimiento, y podríamos llegar a estar debajo del 0. Eso tiene que ver también con la desigualdad de desarrollo y la desigualdad de acceso a las cuestiones básicas de la salud. Entonces, cuando queremos ir tratando de entender de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, la primera lectura que podemos hacer es qué nos dejó la pandemia hasta aquí, porque la pandemia no ha terminado. En primer lugar, las limitaciones de la ciencia, ¿no? Estamos en el siglo XXI, bien entrado el siglo XXI, y han pasado 18 meses, desde el mes de enero del 2020, del mes de enero de 2020, 14 meses de marzo, donde en marzo se declara la Organización Mundial de la Salud la pandemia, y todavía no sabemos exactamente
cómo se genera, dónde se genera, por qué se genera, cómo se transmite. Había aparecido la cepa del COVID-19 y entonces después aparece otra cepa, la cepa de Manaus, ahora se habla de la cepa de Sudáfrica. Personas como ustedes conocerán, amigos de ustedes, gente en la misma condición social, etaria, económica, de salud. Algunos, yo soy uno de ellos, hemos pasado el COVID bien, razonable, tranquilo, liviano, a pesar de haberme cuidado un montón, mi mujer también. Otros, igual que yo, digamos, con los mismos cuidados, con las mismas condiciones de salud, con los mismos accesos a la salud. Compañero de colegio, hace 50 días que está en terapia intensiva, médico, y otros que han pasado, ¿no? Los sistemas de salud están colapsados, más de 3 millones de personas fallecidas. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, se han perdido 225 millones de empleos. Los rubros más resentidos son aquellos donde el porcentaje de mujeres es más grande: el comercio, el turismo. Se incrementó la violencia de género en el confinamiento. Los ingresos de las personas han estado gravemente afectados. Se calcula en 3,7 billones de dólares, incluyendo no solo los empleos formales, sino también los empleos informales. Esto representa aproximadamente el 4,5% del Producto Bruto Mundial. Se incrementó la pobreza y el hambre. 1.600 millones de estudiantes no asistieron a la escuela el año pasado. Habíamos llegado a una matriculación de 1.000 millones, ¿sí? Retrocedimos ahora que 1.600 no asisten a la escuela, o sea, 400 han asistido a la escuela. Recuerdan que en el año 2018 eran solo 600, o sea, estamos peor que en el 2018, y un porcentaje importante no ha podido seguir el aprendizaje online debido a la brecha digital. Digamos, esta es otra de las cosas tremendas que ha mostrado la pandemia en términos de desigualdades, ¿no? No solo el acceso a Internet y el acceso a dispositivos digitales, sino también digamos, la capacidad de manejo de esos dispositivos. ¿Qué pasa en América Latina? Bueno, América Latina, un dato que a mí me llama la atención, con el 7% de la población, tiene casi el 20% de casos y 27% de fallecidos. ¿No? Qué dato llamativo, que muestra de nuevo los temas de desigualdad. ¿Por qué hablo de desigualdad? Yo no estoy resentido con la desigualdad. Estoy mostrando datos duros que van a terminar yendo a de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. ¿Dónde estamos hoy? El planeta en crisis. La incertidumbre del origen, la crisis de la inteligencia, ¿no? Ahí tenemos un año y medio, 14 meses, 18 meses, sin que la ciencia y la medicina nos puedan decir qué está pasando. La carencia del pensamiento estratégico. ¿Qué hacemos para adelante? Bueno, yo me guardo las vacunas, ¿no? Los países, yo me guardo las vacunas, yo limito la entrada a mi país. Ahora hay países que abren, otros que no. Israel, que hace un tiempo, unas semanas, ya había decretado el fin de la pandemia, o por lo menos del confinamiento, hasta circulaban sin barbijo. Hoy, increíblemente, recibe un bombardeo. O sea, en medio de la pandemia, de la situación en la que estamos, aparece de nuevo el bombardeo en Israel, ¿no? No importa si es Israel u otro país, qué locura. La incertidumbre del futuro, la relación con la muerte, todos nosotros hemos empezado a vivir una relación distinta con la muerte. La desigualdad social, la diversidad de las situaciones, ¿no? Hablábamos recién de la parte digital, bueno, la escuela,
el agua. Una de mis actividades, soy especialista en tecnología de agua, por eso alguna información del agua no puedo dejar de echar. 4 de cada 10 personas en el mundo no tienen instalaciones de saneamiento seguras. Bueno, el confinamiento y el impacto psicológico del confinamiento, y en definitiva todo esto, ¿a dónde nos lleva? A preguntarnos cómo está nuestra condición humana. Entonces empezamos a hablar de desarrollo, que nos encanta hablar de desarrollo, y hablemos de desarrollo. Tenemos la tendencia de hablar de crecimiento económico, desarrollo económico, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, como si todo fuera la misma cosa. El crecimiento económico es la capacidad de generar riqueza. Esto puede ser un concepto empresario, puede ser un concepto geográfico, puede ser un concepto regional. Es la capacidad de generar riqueza, de crear valor y generar riqueza económica. El desarrollo económico es cuando los gobiernos o gobiernos de países, de provincias, de estados, de municipios, vuelcan parte de ese crecimiento económico, ya sea generado por el gobierno o el Estado provincial o nacional, o generado por las empresas privadas que luego se transmiten en términos de impuestos al erario público. El desarrollo económico sucede cuando parte de eso vuelve en infraestructura y mejora la calidad de vida de las personas. Es decir, el crecimiento económico es un concepto lineal, el desarrollo económico es un concepto en 3 dimensiones, porque aparece la infraestructura y la facilidad de vivir en ese lugar. Aparece entonces el concepto de desarrollo sustentable, sobre todo en los últimos años, donde decimos, bueno, no, pero desarrollo económico sustentable es el desarrollo económico que nos permite la generación de riqueza de hoy, preservando los recursos para las generaciones venideras. ¿Cuáles son los recursos? Los recursos naturales. El ambiente, los recursos naturales, la biosfera, el agua, la tierra. Y entonces hablamos de ecología y hablamos de economía, y aquello que está en el medio, que es viable, que es producción limpia, es desarrollo sustentable. Sin embargo, no estamos las personas en estos conceptos. Y el humanismo está en crisis y es imperioso disminuir los niveles de desigualdad. Porque desarrollo sustentable es la conservación, en todo caso, del planeta generando riqueza. Pero esa desigualdad está de manifiesto en la riqueza, que luego se refleja en el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a, si uno mirase la pirámide de Maslow, a las necesidades básicas satisfechas. Entonces, ¿por qué tenemos que disminuir los niveles de desigualdad? Primero, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas. El concepto moderno de desarrollo económico es: hay desarrollo económico cuando la población de un determinado distrito tiene sus necesidades básicas satisfechas. Todos, digamos, si hiciéramos el mapa de las desigualdades que vimos hace poquito, solamente en términos de desarrollo económico, estaría todo pintado de amarillito. Apoyar el acceso a los servicios públicos de calidad. ¿Cómo puede ser que 4 personas de cada 10 en el planeta, y obviamente esto está focalizado en los lugares menos desarrollados, lamentablemente del África, 4 de cada 10 personas no tienen acceso a servicios de saneamiento seguro, con lo que significa, ¿no?, estar bebiendo agua
de aguas servidas, de agua de cloacas, agua y saneamiento, educación, fortalecer los sistemas de salud. Digamos, la pandemia, si hay algo que nos mostró, es la fragilidad de los sistemas de salud. Apoyar la investigación científica. Siglo XXI, no podemos estar 14 meses sin saber qué nos está pasando. Proteger los trabajos y los ingresos, 225 millones de puestos de trabajo en blanco perdidos. Cuidar el planeta, cuidar los ecosistemas. Atender el desafío digital. Digamos, si hay algo que nos deja la pandemia, es que el mundo digital vino para quedarse, vino para reemplazar cosas, pero como siempre digo, la tecnología tiene que ser una herramienta para las personas, para los humanos. Entonces, atender el desafío digital en términos de sus amenazas, pero también en términos de sus oportunidades. Entonces, ya para ir cerrando, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Hablamos de sostenibilidad en un planeta vivible donde hay personas, donde hay animales y hay personas. Entonces, si uno quisiera hoy tener una matriz de soporte de cómo podemos hacer más sostenible el mundo, bueno, ahí tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos con 169 metas, pero que para darle mayor entendimiento, a mí me gusta más hablar de los 5 pilares del desarrollo sostenible. Las personas, el planeta, la prosperidad, las alianzas y la paz. Las personas encuadradas fundamentalmente en las metas que muestran los objetivos, los ODS 1, 2, 3, 4 y 5. El fin de la pobreza, el hambre cero, la salud, la educación y la igualdad de género. Fíjense que las personas en las declaraciones de estas grandes instituciones y los países adherentes firmantes, las personas están presentes y sin embargo no están presentes en nuestras acciones. El planeta, a lo cual le hemos dado más bolilla, seguramente porque hay cosas que nos complican la vida. El agua, la falta de agua nos limita la capacidad de progreso. No sé si nos hemos ocupado tanto de que las personas tengan agua potable, pero sí nos hemos ocupado de llevar agua allá donde puede haber producción. La producción y el consumo responsable, la economía circular, perdón, la acción por el clima, la vida submarina, la vida en los ecosistemas terrestres, todo esto siendo un pilar central para la prosperidad con menor desigualdad, ¿no? Las energías no contaminantes, el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria de innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, digamos. ODS número 10 está planteando la reducción de las desigualdades, y las ciudades y comunidades sostenibles, digamos, allá donde no solo se vuelca en infraestructura, sino que las personas podemos vivir dignamente. Entonces, cuando hablamos de desarrollo y sostenibilidad, no solamente estamos hablando de cuidar el planeta. En este planeta vivimos nosotros, las personas. Empecemos a incorporarnos en la mirada de estos proyectos, estas acciones, estas declaraciones, y entonces cuando hablamos de desarrollo sostenible, incorporamos al desarrollo sustentable a las personas. Entonces, una economía con equidad social, una economía viable de producción limpia en términos de ecología, y una sociedad que vive con ecoeficiencia. Entonces, quise terminar con este concepto, ¿no? La toma de conciencia de un paradigma, y fíjense que no pongo un nuevo paradigma.
de un paradigma. Somos las personas, estamos en el mismo continente. Si hay algo que mostró la pandemia es que alguien en China puede contaminar a alguien del otro lado del globo y generar esta situación que lleva ya 1 año y medio de desastre social, porque se ha paralizado la educación, se ha paralizado el crecimiento, se ha paralizado la capacidad de autorrealización de las personas. Todos estamos con miedo y entonces entendamos que el ser humano y su huella tenemos que ser protagonistas de un replanteo de una conciencia planetaria. Así que, bueno, este es mi mensaje y muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, muchísimas gracias. Bueno, hay comentarios son increíbles los datos que nos acaba de mostrar en la presentación. Sin duda hay una realidad muy dura la que estamos viviendo. Y yo tengo una pregunta. Es un poco frustrante, ¿no? Parece que las decisiones de forma macro no están, dependiendo del punto de vista, no depende tanto de nosotros, sino más bien de los gobiernos. Digo desde el punto de vista donde se lo ve, ¿no? Porque quizás, obviamente, nosotros que somos los ciudadanos somos los que tenemos que exigir cambios, ¿no? Podemos ver que según la tendencia política es el desarrollo, es la recesión económica de los países, ¿no? Y bueno, esto me llegó a la siguiente pregunta, ¿no? Nosotros como individuos, desde el confinamiento, que ahorita de nuevo estamos en confinamiento, ¿no? La mayoría de los países, ¿cómo podemos disminuir los niveles de desigualdad? ¿Qué podemos hacer como individuos para disminuir esta brecha? Que sí está en nuestra cancha, por así decirlo, eh, con acciones diarias, concretas. Bien, muy bueno, muchas gracias. En este escenario de Premios Latinoamerican Verde, donde se presentan proyectos, sería muy interesante desde lo personal, desde lo individual, desde esta cosa pequeña que somos cada uno de las personas y que no estamos en los niveles de decisión de poder, mirar el costado sostenible de nuestros proyectos, ¿no? Mirar cuánto mi proyecto puede aportar a disminuir la desigualdad. Yo creo que hay que salir del lugar, y esto lo digo, digamos, como persona, que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Yo creo que hay que salir del lugar de pasivo, no quiero decir de victimizarse, pero sí pasivo, decir, bueno, son los gobiernos, son los gobernantes, y pasar al protagonismo más chiquito, ¿no? Ayer le comentaba a mi hija, acá a 3 cuadras de mi casa, al lado de un lugar que fui a hacerme una extracción de sangre para un análisis de laboratorio, al lado hay un café. Y en la vereda pusieron una pizarra que dice, comprarle, llegó el frío, comprarle un café a alguien que lo necesite. Una acción minúscula, si vos querés, frente a lo que estamos hablando. Pero hablando de nuestros proyectos, ¿no? De los proyectos de todas las personas que presentan proyectos en este programa de Premios Latinoamérica Verde, pegarle una mirada a en qué aporto yo con este proyecto a disminuir la desigualdad. Gracias, José Manuel, muchísimas gracias. Creo que quedó muy claro.
Acá tenemos una pregunta de Juan Rojas de Venezuela. Dice, ¿se puede hablar de prosperidad abandonando la idea de crecimiento económico clásico? Sí, claro, absolutamente. Este, ah, yo soy para mí mismo, soy un crítico de la no creación de valor, ¿no? Digamos, las cosas que uno hace, preguntarse, ¿no? ¿En qué creo valor? Y hablando de desarrollo económico de prosperidad, bueno, las cosas que hago, ya sea en una empresa, como empleado, como gobierno, como organización no gubernamental, como institución, ¿en qué creo valor? ¿No? Y a mí me gusta mucho eh, hablar de propuesta de valor. Y cuando hablo de propuesta de valor, me gusta una imagen muy sencilla, si querés, muy, muy básica, muy plana, muy de barrio, que es la imagen de las frustraciones y los analgésicos. Entonces yo creo valor cuando genero un analgésico para una frustración de un alguien. Detrás de esto, digamos, a mí me molesta mucho cuando eh, está esta tendencia de pensar en la creación de valor y el modelo de negocio, la gente que gana plata. Está muy bien ganar plata. Si uno crea valor, está muy bien ganar plata. Pero podemos tener un modelo de negocio sostenible, un modelo de negocio que derrame sobre otros. Porque además ese modelo de negocio sostenible son los modelos que van a perdurar en el tiempo. Así es, gracias, José Manuel. Tenemos aquí una consulta. Irma Padilla dice que no entendió bien. En los países con más longevidad, ¿ahí es donde hay más contaminación de plásticos? No de plásticos, de contaminantes emergentes. Porque la industria de la farmacopea, en términos de facturación, en los últimos 5 años ha crecido 7 veces. La longevidad, a ver, eh, ¿por qué nuestra expectativa de vida es más larga? Nuestra expectativa de vida es más larga fundamentalmente una partecita, si querés, porque hemos tomado conciencia de algunas cosas. El cigarrillo, el azúcar, pero fundamentalmente por la tecnología. O sea, los esquemas de prevención de enfermedades eh, están apoyados sobre tecnologías. En algunos casos, tecnologías de examen, en otros casos, tecnologías y ciencia llevada a lo medicamentoso. La expectativa de vida se ha prolongado y las personas además llegamos a mayor edad en mejor condición gracias a, entre otras cosas, a los fármacos. Esos fármacos, digamos, el exceso de fármacos que uno toma, se excreta por orina, se orina va al agua servida, y los esquemas tradicionales de tratamiento de agua no solían ser barrera de esos fármacos, porque esos fármacos no existían en esas cantidades. Una de las cosas que está pasando es que hay fármacos que están perdiendo su efectividad. Y se están perdiendo su efectividad porque al tomar agua nosotros tomamos esos fármacos sin saberlo todo el tiempo. Entonces, hoy, digamos, las dos tecnologías más importantes nuevas de tratamiento de efluentes, una de ellas es el reuso. El reuso tiene dos beneficios. Primero es que vuelvo a usar un agua usada, para lo cual la tengo que acondicionar, pero fundamentalmente ese agua que llega al río con el agua gris, digamos, y con fármacos adentro, bueno,
el reuso de agua, la tecnología de reuso de agua, es trampa de esos fármacos. Entonces esos fármacos no llegan al río y aguas abajo en otra ciudad, esa ciudad toma el agua para hacerla potable y vuelve a meter los fármacos adentro de la pobreza. Entonces, no es que los países de mayor desarrollo comen más plástico, no. Lo que muestra esa imagen es que da la casualidad que los países de mayor longevidad son los países donde está la mayor cantidad de contaminación de contaminantes emergentes, que fundamentalmente son fármacos. Ahí estás muteada, no te escucho. Perdón, Ahora sí. gracias por la aclaración. Aquí nos hacen una pregunta relacionada a lo que acabas de decir. La economía circular, ¿qué papel juega en este escenario? Bueno, absoluto. Esto que acabo de decir del reuso, a ver, el 75% de las aguas de fluentes cloacales y municipales de Singapur, a través del reuso, son transformadas en agua potable. Y ese agua potable es tan potable que en los supermercados de Singapur, al lado de las botellas de agua mineral, de las principales marcas del mundo, San Pellegrino, Evian, hay una botellita de un agua que se llama New Water. New Water es agua hecha a partir del reuso de fluentes cloacales por el gobierno de Singapur. Entonces, la primera cuestión es, una parte del agua que, digamos, yo uso el agua, ¿qué pasa hoy en la Argentina? Y prácticamente el reuso no está diseminado en América Latina, un poquito en Chile, un poquito en Brasil. Donde uno se lava las manos o donde uno en el inodoro de la casa, ese agua es agua potable. El agua que usamos para eso es agua potable. Ese agua potable se usa y vuelve por el sistema de saneamiento, vuelve al río, ¿no? Y entonces vuelve al río y lleva ocluida estos contaminantes emergentes. Voy a hablar de la Argentina, supónganse esto en la ciudad de Rosario, aguas abajo está la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires tomamos el agua, digamos, la empresa de saneamiento, AISA, toma el agua que viene en el Río de la Plata, que viene de Rosario, la trata con un tratamiento obsoleto, no le sacan los contaminantes emergentes y aparece de nuevo en la canilla de mi casa. Cuando yo tomo ese agua, estoy tomando contaminantes emergentes. Si en Rosario se hubiera hecho reuso, en Buenos Aires no tendríamos que usar tantos químicos para tratar el agua. No tendríamos que usar tanta energía para tratar el agua. Y Rosario, cuando toma agua del río, si antes tomaba 100 y ahora reusa el 80% del agua efluente, en vez de 100 va a necesitar 30 de agua fresca, ¿no? Entonces, este es el concepto de economía circular, que ya conocemos el tema del hacer, reusar, reducir y reciclar. Lo mismo pasa con, pasa con la alimentación y las composteras, pasa con los plásticos. ¿Cuántos proyectos seguramente se están presentando hoy en los premios Latinoamérica Verde? ¿Cuántos proyectos se deben estar presentando de reciclado de plástico, de residuos sólidos urbanos? Hay una infinidad de cosas para hacer. Gracias, José Manuel. Acá tenemos dos preguntas más. Jimena dice, dijiste que hay dos tecnologías más importantes de tratamiento de agua, el reuso y ¿cuál es la otra? Bueno, una es el reuso de agua y la otra es las tecnologías tradicionales, en general la ósmosis. ¿Por qué digo importantes? Porque en realidad lo que ha
mejorado en los sistemas de ósmosis es el consumo energético. Los sistemas de ósmosis inversa, que fueron los sistemas tradicionales de tratamiento de agua, consumían una enorme cantidad de energía. Hoy, las tecnologías nuevas en los equipamientos de ósmosis, que además vienen acompañados con otras tecnologías, como por ejemplo ultravioleta, que elimina algunos de los contaminantes. Hoy las tecnologías de ósmosis consumen para el tratamiento de la misma cantidad de agua, en la misma condición de contaminación, la cuarta parte de lo que consumían hace 20 años. Entonces, la ósmosis es una, el reuso es la otra. Y después, depende de los países, bueno, Israel es un caso, Singapur es un caso, Chile es otro caso, la desalación de agua salobre, fundamentalmente agua de mar. Chile tiene una enorme cantidad de plantas de desalación, sobre todo en el uso en minería. Es agua de mar desalinizada, donde además se puede hacer utilización de la sal. Entonces, hoy, en vez de utilizar agua dulce, agua de pozo, agua de montaña, agua de surgente, utiliza agua salobre o agua de mar y la convierte en agua dulce y sobre todo para el uso en minería. Gracias, José Manuel. Acá tenemos otra consulta. Viviana dice, el plástico de baja densidad que se reutiliza tiene un tiempo de uso por su degradación. ¿Cómo finalizar el ciclo total del plástico de baja densidad y dar un correcto cierre a ese ciclo? Bueno, no soy un especialista en plástico, pero entiendo, digamos, si yo tuviera que resolver esa cuestión, la primera cosa que trataría de mirar es cuáles son los procedimientos de disposición final de los plásticos, en general, de cualquier plástico, pero en este caso estamos hablando de baja densidad con reuso. Pero, digamos, el mejor camino es reducir su uso y reusar para otras cosas, y bueno, hasta que llega un momento que uno llega a la degradación y entonces tiene que llegar a los protocolos de disposición final. O sea, no vamos a cambiar el mundo de un día para el otro, hay muchas cosas que hoy funcionan alrededor de plásticos, hay muchas cosas que vienen reemplazando los plásticos, los productos naturales vienen reemplazando los plásticos, la tecnología ha permitido eso. Bueno, es un proceso, pero vuelvo al final de mi exposición. Hagamos lo posible por ver de qué manera nosotros en nuestras acciones diarias y en nuestros proyectos podemos darle una mirada a la preservación del continente que contiene personas. Gracias. Y ahora sí, esta es la última. Dice, buenas, representante de una comunidad que toma agua de una vertiente dentro de una reserva natural. La gente empezó a enfermarse por contaminación de agua, se hizo el estudio y no es apta para el consumo humano. No tenemos recursos para mejorar la calidad de agua. ¿Qué nos recomienda usted como método de potabilización económico? Bueno, lamentablemente, a ver, voy a hacer abstracción de la palabra económico. No hay métodos de potabilización sin costo. Hay métodos más costosos y métodos menos costosos. Tampoco sé cuál es la situación de la reserva en términos de energía. La verdad es que con mucho gusto, a través de la organización de Latinoamérica Verde, si quieren contarme a través de un mail un poco más del contexto y del contorno, con mucho gusto podría darles alguna idea. Pero siempre el tratamiento de agua tiene un costo.
pero es más costoso la vida de las personas. Sin duda. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias. Creo que hemos tratado de leer todas las preguntas que nos han hecho los participantes. Gracias por tan buena explicación. No sé si quieres dejarnos algún mensaje para poder cerrar la charla ya. El mensaje es que nunca más cierto de que estamos todos en el mismo navío. Ese navío se llama planeta y estamos todos adentro. No se salva ninguno. Y digamos, la pandemia nos lo ha puesto frente a los ojos. Así que bueno, nada, a cuidarnos y tratar de nuestro pequeño aporte, hacer lo mejor posible. Gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a todos los participantes. Recuerden visitar, revisar nuestra página web www.premiosverdes.org para conocer la agenda de las aulas virtuales. Tenemos charlas todos los días a las 4:30 hora Ecuador. Por favor, visiten la página, reserven su horario, su charla favorita. Por si acaso, esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, Premios Verdes, para las personas que deseen verlas, que las personas que deseen verla en cualquier momento. Gracias, José Manuel. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes a todos.